El silencio que siguió a la revelación fue más aterrador que cualquier grito de furia. Doña Rufina Salcedo se irguió lentamente en su silla de terciopelo rojo, mientras las palabras de Catalina flotaban en el aire del salón como vapores tóxicos que envenenaban décadas de matrimonio construidos sobre mentiras elegantes. La esclava mulata permanecía de pie junto a la ventana, sus manos temblando al comprender que había desatado fuerzas que escapaban completamente a su control. «¿Estás segura de lo que me dices?», preguntó Rufina con voz peligrosamente serena, cada palabra medida como si pesara oro en balanza de farmacéutico. Catalina asintió, sintiendo cómo el peso de su lealtad se transformaba en cadenas que la arrastraban hacia abismo que no había sabido reconocer. Durante 30 años había servido a esta mujer con devoción absoluta, guardando secretos menores que ahora parecían insignificantes, comparados con bomba que acababa de detonar en cimientos de la casa Mendizábal. «Los vi con mis propios ojos, señora. Don Rodrigo los trata como si fueran su verdadera familia». Las palabras salieron de su boca como confesión arrancada en tribunal, donde el verdugo ya había afilado su hacha. Rufina se levantó con movimientos que parecían coreografía ensayada para ópera trágica, caminando hacia la ventana que daba a los campos de cacao, donde trabajadores distantes parecían hormigas organizadas en patrones que solo ella comprendía completamente. 5 años, murmuró como si hablara consigo misma. 5 años viviendo una mentira mientras esa mujer disfrutaba lo que me pertenecía, por derecho divino y ley humana. Catalina observó cómo la expresión de su señora se transformaba gradualmente, como si máscara civilizada se deslizara para revelar rostro primitivo que había permanecido oculto bajo décadas de educación aristocrática. La elegancia se desvanecía como barniz bajo lluvia ácida, dejando al descubierto algo que palpitaba con vida propia en profundidades que ninguna escuela de señoritas había logrado domesticar. «Señora, tal vez deberíamos hablar con don Rodrigo antes de...» ¿Hablar? La risa que siguió no tenía nada de humano. «¿Crees que después de 5 años de humillación pública voy a resolver esto con conversación educada?» El salón principal de la hacienda El Dorado había presenciado generaciones de secretos familiares, pero ninguno tan devastador como el que ahora contaminaba el aire entre las dos mujeres. Los retratos de ancestros Mendizábal observaban desde marcos dorados, testigos silenciosos de momento que alteraría para siempre el destino de sangre que habían transmitido a través de siglos de matrimonios cuidadosamente arreglados. «Catalina», dijo Rufina volviéndose hacia su esclava de confianza con sonrisa que helaba la sangre, «necesito que hagas algo más por mí». La petición que siguió transformó a Catalina de mensajera en cómplice involuntaria de plan que había germinado en mente de mujer cuyo mundo acababa de colapsar. Era abril de 1862 en los valles centrales de Venezuela, donde celos de esposa traicionada estaban a punto de convertirse en tragedia que ensangrentaría la región durante generaciones. «¿Qué necesita que haga, señora? Quiero que vayas a Los Teques esta misma tarde. Vas a traer a esa mujer y a esos niños aquí, a mi casa». Catalina sintió escalofríos recorrer su espina dorsal, mientras comprendía que había sido elegida como instrumento de venganza que su señora había concebido en minutos de silencio mortal. No sabía aún que se había convertido en primera víctima de plan que destruiría 5 vidas inocentes antes de que llegara el amanecer. «Dile que don Rodrigo tuvo accidente», continuó Rufina con frialdad que contrastaba dramáticamente con calor tropical que se filtraba a través de ventanas abiertas. «Dile que está muriendo y pide verlos por última vez». Los campos de cacao se extendían hasta el horizonte, como mar verde que ocultaba tempestades aproximándose con inevitabilidad de destino, escrito por mano vengativa que había decidido reescribir historia familiar con tinta que pronto se revelaría roja como sangre. Hola amigas y amigos, aquí está Carlos Mendoza, el narrador de Recuerdos de la Esclavitud. Hoy les voy a contar una historia que les va a llegar hasta el alma, una historia que no debemos olvidar jamás. Antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal
y déjenme saber en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Siempre me da mucho gusto saber qué tan lejos llegan estas historias tan importantes. Prepárense, porque esta historia nos va a tocar el corazón. Caracas, Venezuela, 1862. La hacienda El Dorado se extendía por 3.000 hectáreas de valles centrales, donde cacao crecía en hileras perfectas que alimentaban fortunas construidas sobre trabajo de 250 esclavos, cuyas vidas transcurrían entre amanecer y ocaso, en rutinas que no habían cambiado desde tiempos coloniales. La propiedad había permanecido en manos de familia Mendizábal durante 4 generaciones, cada una añadiendo lujos arquitectónicos que transformaron casa principal en palacio que rivalizaba con mansiones más elegantes de Caracas. Don Rodrigo Mendizábal había heredado no solo tierras, sino también tradiciones familiares que incluían matrimonios arreglados entre familias aristócratas que protegían linajes y consolidaban poder económico a través de alianzas estratégicas que trascendían sentimientos personales. Su unión con doña Rufina Salcedo había sido negociada cuando ambos eran adolescentes, siguiendo protocolos sociales que garantizaban continuidad de estructuras que habían sustentado élite venezolana desde independencia. El matrimonio había fracasado desde primera noche, cuando incompatibilidad fundamental entre temperamentos opuestos se manifestó en frialdad que ninguna ceremonia religiosa podía bendecir genuinamente. Rodrigo poseía sensibilidad artística y tendencias liberales que contrastaban dramáticamente con rigidez conservadora de esposa, que interpretaba cualquier desviación de normas sociales como amenaza personal contra orden que había sido educada para defender como misión sagrada. Durante 15 años, mantuvieron ficción matrimonial que satisfacía expectativas familiares, mientras ambos languidecían en soledad emocional que ningún lujo material podía compensar. Rufina se había refugiado en actividades que reforzaran su posición social. Organizaba eventos religiosos, supervisaba educación de esclavas domésticas según principios estrictos, y mantenía correspondencia con familias aristocráticas que compartían valores tradicionales sobre jerarquías sociales que consideraba inmutables como leyes naturales. Rodrigo había buscado escapatoria en lecturas progresistas, experimentos agrícolas que mejoraran condiciones de trabajadores, y viajes frecuentes que le proporcionaran respiro de atmósfera doméstica que se había vuelto asfixiante como prisión elegante, donde cada conversación seguía guiones predeterminados que evitaban temas controvertidos mediante cortesía superficial, que ocultaba abismos de incomprensión mutua. Catalina había crecido en esta atmósfera como testigo privilegiada de dinámicas familiares que comprendía intuitivamente, a pesar de educación limitada que no incluía análisis formal de relaciones humanas complejas. Mulata de 30 años nacida en la hacienda, había sido seleccionada desde niñez para servicio doméstico especializado, que requería inteligencia superior y discreción absoluta sobre secretos que familias aristocráticas generaban naturalmente en espacios privados donde máscaras públicas se removían temporalmente. Su posición como dama de compañía personal de doña Rufina le había proporcionado educación informal que incluía rudimentos de lectura, protocolo social y psicología práctica que utilizaba para anticipar necesidades de señora, cuyo temperamento requería manejo cuidadoso para evitar explosiones de ira que podían resultar en castigos severos para empleados que no interpretaran correctamente señales sutiles que indicaban estados emocionales peligrosos. Durante décadas, Catalina había demostrado lealtad que trascendía obligaciones contractuales para convertirse en devoción personal que Rufina había cultivado sistemáticamente mediante combinación de recompensas selectivas y amenazas implícitas que creaban dependencia emocional, donde esclava encontraba identidad propia en servicio perfecto, que definía valor personal según satisfacción que proporcionaba a ama, cuya aprobación se había convertido en única fuente de autoestima disponible. La relación entre las dos mujeres había evolucionado hacia simbiosis,
donde Rufina dependía de Catalina para función emocional que esposo no proporcionaba, mientras esclava encontraba propósito existencial en anticipar y satisfacer necesidades de mujer, cuya felicidad se había convertido en proyecto personal que justificaba sacrificios que incluían suprimir deseos individuales en favor de servicio, que consideraba vocación sagrada más que imposición externa. El secreto que cambiaría todo había comenzado 5 años atrás durante período, cuando tensiones matrimoniales alcanzaron punto crítico, que obligó a Rodrigo a buscar alternativas a vida doméstica, que se había vuelto intolerable debido a escalada de conflictos que convertían cada comida en campo de batalla, donde comunicación se limitaba a intercambios corteses que ocultaban resentimientos acumulados durante años de incompatibilidad fundamental. El encuentro con Esperanza Morales había ocurrido durante viaje de negocios a Los Teques, donde Rodrigo había ido para examinar propiedades que consideraba adquirir como diversificación de inversiones que reducirían dependencia excesiva de cultivo de cacao vulnerable a fluctuaciones de mercados internacionales. Esperanza administraba pequeña tienda que vendía productos locales a viajeros, y su manera natural de interactuar contrastaba refrescantemente con artificialidad de conversaciones que caracterizaban círculos sociales donde Rodrigo se movía habitualmente. La viuda de 25 años poseía belleza serena que emanaba de contentamiento interior, raramente encontrado en mujeres de clase alta, cuyas vidas estaban reguladas por expectativas sociales que priorizaban apariencia sobre autenticidad. Su conversación revelaba inteligencia práctica y calidez humana, que habían sido educadas fuera de ella en ambiente doméstico, donde espontaneidad era interpretada como falta de refinamiento, que comprometía reputación familiar. Durante visitas subsecuentes, que Rodrigo justificaba como supervisión de inversiones potenciales, amistad había evolucionado hacia intimidad emocional que llenaba vacío que matrimonio arreglado nunca había logrado satisfacer. Esperanza proporcionaba comprensión empática y apoyo incondicional que contrastaban dramáticamente con crítica constante y demandas imposibles que caracterizaban vida doméstica en El Dorado, donde cada conversación se convertía en evaluación de cumplimiento, con estándares que parecían diseñados para garantizar fracaso perpetuo. El amor que había florecido entre Rodrigo y Esperanza había resultado en establecimiento de hogar alternativo que representaba refugio, donde podía experimentar autenticidad personal, que matrimonio oficial prohibía mediante restricciones que convertían intimidad en performance social, diseñada para impresionar observadores externos, más que nutrir conexión genuina entre esposos que habían sido forzados a compartir vidas sin compartir valores fundamentales. La Casa Azul de la Calle Real en Los Teques se había convertido en santuario donde Rodrigo experimentaba paternidad que matrimonio estéril le había negado durante década y media de convivencia forzada con mujer que interpretaba esterilidad como castigo divino por pecados que no lograba identificar, pero que asumía como explicación para frustración existencial que ninguna cantidad de lujos materiales conseguía aliviar completamente. Durante 5 años, Rodrigo había mantenido doble vida que requería planificación meticulosa para evitar sospechas que pudieran despertar curiosidad de esposa, cuya inteligencia práctica se concentraba en vigilancia de comportamientos que pudieran amenazar estabilidad social, que consideraba responsabilidad personal, mantener según estándares que había heredado de madre, igualmente obsesionada con apariencias que determinaban posición, en jerarquías, donde reputación constituía forma de capital más valiosa que riqueza material. Los 3 hijos que había tenido con Esperanza habían llenado vacío emocional que no había reconocido completamente hasta experimentar alegría de enseñar primeras palabras a Rodrigo hijo, consolar llantos nocturnos de María y observar primeros pasos tambaleantes de pequeño José, cuya existencia representaba prueba tangible de capacidad para amor paternal
que matrimonio oficial nunca había permitido desarrollar debido a ausencia de descendencia que ambos esposos habían llegado a interpretar como símbolo de incompatibilidad fundamental. Las visitas regulares a los teques seguían patrones cuidadosamente establecidos, que aprovechaban viajes legítimos de negocios para camuflar desplazamientos que de otra manera habrían requerido explicaciones que Rodrigo no estaba preparado para proporcionar hasta encontrar manera de resolver dilema que lo dividía entre obligaciones matrimoniales que no podía romper sin escándalo social y felicidad personal que había encontrado en brazos de mujer que lo amaba genuinamente, sin considerar posición económica o prestigio familiar como factores determinantes. Esperanza había aceptado situación con paciencia, que revelaba comprensión madura sobre complejidades de matrimonios aristocráticos que no podían disolverse mediante decisiones individuales sin consecuencias que afectarían no solo a esposos, sino a redes familiares completas, cuyas fortunas dependían de alianzas que trascendían preferencias personales, para convertirse en instituciones económicas donde sentimientos constituían lujo que pocas personas podían permitirse sin arriesgar estabilidad financiera de generaciones futuras. La discreción había sido fundamental para preservar arreglo que beneficiaba a todos los involucrados. Rodrigo encontraba felicidad emocional que lo hacía más tolerante hacia restricciones de matrimonio oficial. Esperanza recibía seguridad económica y amor genuino, que compensaban ausencia de reconocimiento social, y Rufina mantenía posición como esposa respetada sin necesidad de confrontar realidades que prefería ignorar, mediante concentración obsesiva en actividades que reforzaran identidad social que había construido alrededor de papel de señora de hacienda ejemplar. El descubrimiento accidental de Catalina había ocurrido durante viaje a Caracas, que Rufina había planificado como expedición de compras que incluía visitas a familias aristocráticas, cuya amistad requería mantenimiento constante, a través de intercambios sociales que demostraran continuidad de vínculos que sustentaban red de poder, donde cada familia ocupaba posición específica que dependía de reconocimiento mutuo expresado mediante invitaciones, regalos y participación en eventos que consolidaban jerarquías mediante rituales de inclusión y exclusión. Durante paseo por calles comerciales de la capital, Catalina había observado escena que inicialmente interpretó como encuentro casual entre don Rodrigo y familia que no reconoció pero cuya intimidad evidente resultaba inquietante, por contraste con formalidad que caracterizaba interacciones familiares en El Dorado. Los abrazos espontáneos, risas genuinas y caricias naturales que presenció revelaban dimensión de personalidad de su patrón, que nunca había observado en contexto doméstico, donde cada gesto parecía calculado para evitar conflictos que pudieran escalar hacia confrontaciones que alteraran equilibrio precario de convivencia civilizada. La semejanza física entre los tres niños y don Rodrigo había sido inconfundible para mujer que había observado rostro de su patrón durante décadas de servicio íntimo, que le proporcionaba familiaridad con expresiones faciales, gestos característicos y mannerisms que reconocía inmediatamente en facciones infantiles que parecían versiones miniaturizadas de hombre al que había servido desde que memoria personal alcanzaba a recordar. La evidencia era tan clara que negar conexión familiar habría requerido ceguera deliberada que su inteligencia práctica no podía sostener honestamente. Durante semanas posteriores al descubrimiento, Catalina había luchado con dilema moral que no encontraba precedente en experiencia previa de situaciones que requerían elección entre lealtades conflictivas hacia personas que ocupaban posiciones diferentes en jerarquías de obligación que habían regulado vida entera según principios que nunca había cuestionado hasta enfrentar circunstancias que desafiaban asunciones fundamentales sobre naturaleza de deber y justicia. La educación limitada que había recibido incluía instrucción religiosa que enfatizaba virtudes de obediencia, honestidad y lealtad como pilares morales que guiaban comportamiento apropiado.
pero no proporcionaba orientación para situaciones donde estos principios entraban en conflicto directo, que hacía imposible cumplir todo simultáneamente, sin traicionar alguno, mediante decisiones que tendrían consecuencias impredecibles para personas cuyo bienestar dependía parcialmente de acciones que tomaría, según criterios que no había desarrollado, para evaluar dilemas que trascendían experiencia cotidiana de servicio doméstico rutinario. La lealtad hacia doña Rufina había sido cultivada durante décadas de relación que había evolucionado más allá de obligación contractual hacia afecto genuino, que incluía admiración por fortaleza, con que su señora enfrentaba soledad matrimonial, que Catalina observaba pero no comprendía completamente, debido a educación, que no incluía análisis sofisticado de dinámicas emocionales que regulaban matrimonios aristocráticos, donde compatibilidad personal era considerada menos importante que estabilidad social y económica que estos arreglos proporcionaban. Simultáneamente, respeto hacia don Rodrigo se basaba en observación de carácter que había demostrado consideración hacia empleados, generosidad en recompensas por servicio leal, y ausencia de crueldades arbitrarias que caracterizaban algunos patrones cuyo poder absoluto los corrompía hacia comportamientos que revelaban aspectos menos admirables de naturaleza humana, cuando no existían restricciones externas que limitaran impulsos destructivos que lujo y impunidad podían liberar en personalidades predispuestas hacia abuso de autoridad que posición social les proporcionaba. El 15 de abril de 1862, Catalina despertó con peso en el pecho que había crecido durante semanas de insomnio causado por secreto que la consumía como fiebre lenta pero inexorable. Había tomado decisión que creía moralmente correcta, pero que la aterrorizaba por instinto, que no lograba explicar racionalmente. Su educación limitada no incluía preparación para dilemas éticos complejos, pero conciencia práctica desarrollada durante décadas de observación humana le advertía sobre peligros que análisis intelectual no conseguía articular completamente. Durante horas matutinas dedicadas a rutinas domésticas habituales, ensayó mentalmente conversación que iniciaría con doña Rufina después del almuerzo, cuando humor de su señora típicamente mejoraba debido a satisfacción que proporcionaba supervisión exitosa de actividades que reafirmaban autoridad doméstica. Cada palabra había sido seleccionada cuidadosamente para minimizar shock inicial, mientras proporcionaba información suficiente para que Rufina comprendiera magnitud de revelación sin detalles innecesarios que pudieran intensificar dolor emocional que inevitablemente seguiría. La solicitud de audiencia privada fue concedida con curiosidad que Rufina no intentó disimular, porque Catalina raramente iniciaba conversaciones que no estuvieran relacionadas con necesidades domésticas inmediatas o problemas administrativos que requirieran decisiones que solo autoridad patronal podía tomar según jerarquías establecidas que regulaban funcionamiento de Hacienda, donde cada empleado conocía límites precisos de responsabilidad que no podía exceder sin arriesgar castigos que mantenían orden a través de ejemplo que disuadía transgresiones futuras. El salón principal había sido escenario de generaciones de conversaciones familiares importantes, pero ninguna tan devastadora como la que estaba a punto de desarrollarse entre mujer que había dedicado vida entera a servir y señora cuyo mundo sería destruido por información que lealtad malentendida había decidido compartir. Los retratos ancestrales observaban desde marcos dorados como tribunal silencioso que evaluaría justicia de decisiones tomadas en nombre de principios que no habían anticipado consecuencias que trascenderían intenciones originales. Señora, comenzó Catalina con voz que temblaba a pesar de determinación que había alimentado durante días de preparación mental. Debo contarle algo sobre don Rodrigo que tal vez usted no sabe y que creo tiene derecho a conocer. Rufina alzó vista de bordado que ocupaba tardes vacías con actividad que proporcionaba ilusión de productividad en vida, que había sido vaciada de propósito genuino por matrimonio que funcionaba como institución social,
pero había fracasado como fuente de satisfacción personal. Su expresión reveló curiosidad, mezclada con irritación por interrupción de concentración que utilizaba para evitar reflexiones sobre soledad que ninguna cantidad de lujo conseguía llenar completamente. ¿Qué clase de cosa, Catalina?, preguntó con tono que sugería impaciencia más que interés genuino. Es sobre una mujer en Los Teques y unos niños que se parecen mucho a él. El silencio que siguió fue absoluto como vacío, que precede tormentas que alteran paisajes permanentemente. Rufina dejó caer aguja que había estado manipulando con precisión mecánica y se irguió lentamente en silla como si cuerpo respondiera a shock que mente aún no había procesado completamente. Sus ojos se fijaron en rostro de Catalina con intensidad, que transformó curiosidad casual en escrutinio, que buscaba evidencias de engaño o malicia que pudieran explicar palabras que habían penetrado defensas psicológicas que había construido durante años de negación sistemática. «Continúa», ordenó con voz que había perdido inflexiones emocionales para convertirse en instrumento que extraería información con eficiencia quirúrgica. Catalina relató todo lo que había observado durante encuentro accidental en Caracas: la casa azul con jardín de rosas, la mujer llamada Esperanza, cuya belleza serena contrastaba dolorosamente con amargura que había envenenado matrimonio oficial, los 3 niños cuyas facciones reproducían características familiares, Mendizábal con precisión que hacía imposible negar parentesco, que explicaba ausencias frecuentes, que Rodrigo justificaba como viajes de negocios necesarios para diversificación de inversiones. Cada detalle fue presentado con precisión, que revelaba observación cuidadosa, pero interpretado según criterios morales que priorizaban honestidad sobre consecuencias que no había logrado anticipar completamente. Catalina creía sinceramente que estaba cumpliendo obligación moral hacia mujer que había servido durante décadas, sin comprender que información podía convertirse en arma que destruiría vidas inocentes que no habían participado en decisiones que habían creado situación que ahora se revelaba como traición matrimonial. «¿Estás segura de lo que me dices?», preguntó Rufina con calma peligrosa que precedía explosiones emocionales que Catalina había aprendido a reconocer como señales de tormenta que requería refugio inmediato. «Sí, señora, los vi con mis propios ojos. Don Rodrigo los abraza como si fueran su verdadera familia. La mujer lo mira con amor que…» Se detuvo al comprender que había agregado detalle innecesario que intensificaba dolor. La transformación de Rufina fue gradual, pero inexorable como metamorfosis, que revelara naturaleza que educación aristocrática había logrado contener pero no eliminar completamente. Elegancia se desvanecía como barniz bajo ácido, dejando al descubierto algo primitivo que palpitaba con vida propia en profundidades que ninguna escuela de señoritas había conseguido domesticar permanentemente. Sus manos se crisparon sobre tela de vestido como garras que buscaran algo que destrozar para aliviar presión que se acumulaba en pecho como vapor en caldera que amenazaba explotar. 5 años, murmuró como si hablara consigo misma, mientras procesaba implicaciones que reconfiguraban historia personal, según nueva perspectiva, que revelaba humillación sistemática que había estado sufriendo sin saberlo. 5 años riéndose de mí, mientras yo mantenía dignidad de esta familia como idiota, que defiende honor que ya había sido destruido. Catalina observó horror fascinated, como máscara civilizada. Se deslizaba para revelar rostro que había permanecido oculto bajo décadas de autocontrol, que ahora se desintegraba bajo presión de traición que transformaba víctima en victimaria potencial, cuya sed de venganza comenzaba a germinar en territorio emocional que ninguna educación había preparado para administrar racionalmente. Rufina se levantó de su silla con movimientos que parecían coreografía ensayada para ritual, donde víctima se transformaba en verdugo a través de alquimia emocional que convertía dolor en combustible para venganza, que había comenzado a tomar forma en mente, que funcionaba con precisión mecánica, a pesar de tormenta, que devastaba fundamentos psicológicos,
sobre los cuales había construido identidad durante décadas de matrimonio, que ahora se revelaba como farsa elaborada que había sostenido mientras verdadera vida de su esposo transcurría en territorio que ella desconocía completamente. La caminata hacia Ventana que daba a campos de cacao fue procesión fúnebre, donde cada paso la alejaba de mujer que había sido esa mañana y la acercaba hacia criatura que estaba emergiendo de profundidades que educación aristocrática había logrado contener pero no eliminar. Sus manos se posaron en marco de Ventana con delicadeza, que contrastaba inquietantemente con violencia que se acumulaba en mirada, que exploraba paisaje como general, que planifica batalla donde no habría prisioneros, ni misericordia para enemigos que habían cometido crimen de existir en territorio que consideraba exclusivamente suyo. «Catalina», dijo sin volverse hacia Esclava que permanecía inmóvil junto a puerta, como estatua que hubiera presenciado demasiados secretos familiares para conservar inocencia que una vez había poseído. «¿Sabes dónde exactamente queda esa casa?» «Sí, señora. En la calle Real de los Teques, la casa azul con jardín de rosas blancas». «Muy bien. Necesito que hagas algo más por mí». El plan que había germinado durante minutos de silencio mortal se desplegó con lógica implacable, que revelaba capacidad para organización que Rufina había desarrollado durante años de administrar eventos sociales complejos, pero aplicada ahora hacia propósito, que transformaba habilidades domésticas en instrumentos de destrucción que utilizaría metódicamente para eliminar evidencias de traición que habían contaminado matrimonio durante lustro completo, sin que su vigilancia hubiera detectado señales que retrospectivamente parecían obvias como cicatrices en rostro que todos veían excepto víctima. «Vas a ir a Los Teques esta misma tarde», instruyó con voz que había recuperado control perfecto sobre inflexiones que ocultaban tormenta interior, detrás de máscara que había aprendido a utilizar para navegar situaciones sociales que requerían autocontrol absoluto. «Vas a decirle a esa mujer que don Rodrigo tuvo accidente grave y que está muriendo en la hacienda». Catalina sintió escalofríos recorrer espina dorsal, mientras comprendía que había sido seleccionada como instrumento de plan que su señora había concebido con velocidad, que revelaba capacidad para pensamiento estratégico que nunca había observado aplicada hacia propósitos que trascendieran organización de actividades benévolas. La petición sonaba razonable en superficie, pero instintos desarrollados durante décadas de servicio íntimo le advertían sobre peligros que lógica no conseguía identificar específicamente. «Dile que está consciente pero débil, y que pide verla junto con los niños antes de morir», continuó Rufina con detalles que había elaborado mientras observaba campos donde trabajadores parecían hormigas organizadas en patrones que solo ella controlaba completamente. «Dile que es urgente porque médicos no saben cuánto tiempo le queda». «Señora, ¿qué planea hacer cuando vengan?». La pregunta había escapado de labios de Catalina antes de que Prudencia pudiera detenerla, revelando ansiedad que crecía como sombra que se alargaba cuando sol se acerca al horizonte donde día muere, para dar nacimiento a noche que puede ocultar crímenes que luz del día haría imposibles. Rufina se volvió hacia ella con sonrisa, que no llegaba a ojos donde brillaba algo que no había estado presente esa mañana, cuando despertó sin saber qué mundo que conocía estaba a punto de colapsar bajo peso de verdades que había preferido ignorar. «Voy a darles lo que merecen por destruir mi matrimonio y humillarme durante 5 años», respondió con serenidad, que helaba sangre porque contrastaba dramáticamente con contenido de palabras que sugerían violencia, que educación de señorita había enseñado a disfrazar detrás del lenguaje civilizado que hacía sonar razonable lo que instintos primitivos reconocían como amenaza mortal. «Pero señora, los niños no tienen culpa de...». «Los bastardos siempre tienen culpa de existir», interrumpió Rufina con convicción, que revelaba filosofía que había desarrollado durante horas de soledad matrimonial, donde resentimiento había fermentado hasta convertirse en odio destilado,
que ahora encontraba objetivos específicos sobre los cuales descargar décadas de frustración acumulada. Representan insulto a mi dignidad que debe ser borrado completamente para restaurar honor que esa mujer y sus crías me robaron. Catalina comprendió finalmente que había desatado fuerzas que escapaban completamente a su control, transformando revelación que había creído moralmente necesaria en catalizador de tragedia, que destruiría vidas inocentes que no habían participado en decisiones que habían creado situación que ahora se resolvería a través de métodos que su conciencia no podía aceptar, pero que no tenía poder para prevenir, sin arriesgar propia supervivencia en sistema, donde desobediencia a autoridad patronal se castigaba con severidad que podía incluir venta a propietarios menos benevolentes. Señora, tal vez deberíamos hablar primero con don Rodrigo antes de... ¿Hablar? La risa que siguió no contenía humor, sino eco de algo que había muerto en alma de Rufina durante revelación que había alterado permanentemente su percepción sobre realidad que había dado por establecida. Después de 5 años de engaños, ¿crees que conversación va a resolver humillación que he sufrido sin saberlo? El silencio que llenó salón era denso como aire antes de tormenta, que arrastra consigo destrucción, que altera paisajes permanentemente. Catalina reconoció que había cruzado línea, que no permitía retorno hacia inocencia, que había perdido al convertirse en mensajera de verdades que habrían sido mejor mantenidas secretas, pero educación moral limitada no había incluido instrucción sobre dilemas donde honestidad se convertía en complicidad con crímenes que honestidad misma había hecho posibles a través de revelaciones que alimentarían venganza con combustible, que no habría existido sin intervención que había creído virtuosa. La tarde que se aproximaba traería consecuencias que alterarían destinos de 5 personas inocentes, comenzando con engaño que Catalina tendría que ejecutar como peón en juego, donde todas las piezas perderían, excepto jugadora que había decidido que destrucción total era precio aceptable para satisfacer sed de justicia que había confundido venganza con reparación moral. Esa misma tarde, Catalina emprendió viaje hacia Los Teques, con corazón que latía como tambor que anuncia ejecución, transportando mentira que había sido diseñada para atraer víctimas inocentes hacia trampa, que no comprendía completamente, pero que presentía sería más devastadora que cualquier castigo que hubiera presenciado durante décadas de servicio en Hacienda, donde crueldades domésticas se disimulaban detrás de cortesías que mantenían apariencias civilizadas ante observadores externos que no debían sospechar verdades que podían comprometer reputación familiar. La carroza que doña Rufina había proporcionado para misión era elegante, como correspondía a vehículo que transportaría familia hacia reunión que habían sido engañadas para considerar urgencia médica, pero Catalina observaba paisaje a través de ventanas, como condenada que contempla mundo por última vez antes de enfrentar destino que no puede evitar. Cada kilómetro que los separaba de El Dorado la alejaba más de inocencia que había perdido, al convertirse en instrumento de venganza que transformaría revelación bien intencionada en catalizador de tragedia. La Casa Azul de Calle Real apareció ante sus ojos como refugio que pronto se convertiría en memoria dolorosa para corazones que aún no sabían qué felicidad que habían construido durante 5 años estaba a punto de ser destruida por verdades que habrían sido mejor mantenidas secretas. El jardín de rosas blancas florecía con inocencia que contrastaba cruelmente con propósito que había traído a Catalina hasta umbral, donde tendría que mentir a mujer cuyo único crimen había sido amar hombre que no podía amarla públicamente. Esperanza abrió puerta con sonrisa que se desvaneció inmediatamente al reconocer rostro que no había visto antes, pero cuya expresión grave comunicaba noticias que no podrían ser buenas. Era mujer de belleza serena que emanaba contentamiento interior, raramente encontrado en círculos aristocráticos, donde felicidad dependía de comparaciones competitivas más que satisfacción genuina, y su manera natural de recibir visitante inesperado
revelaba hospitalidad que nacía de generosidad auténtica, en lugar de obligaciones sociales calculadas. ¿Puedo ayudarla?, preguntó con cortesía que incluía preocupación genuina por bienestar de desconocida que había llegado sin anuncio previo. «Vengo de parte de don Rodrigo», respondió Catalina con voz que luchaba por mantener firmeza, mientras conciencia gritaba advertencias que intentaba ignorar. «Ha tenido accidente grave y está muy mal. Pide verla urgentemente junto con los niños». El color desapareció del rostro de Esperanza, como agua que se escapa de recipiente roto, dejando palidez que revelaba terror que cualquier mujer sentiría al imaginar pérdida de hombre que había proporcionado estabilidad emocional y económica, que permitía criar 3 hijos en ambiente de amor, que contrastaba dramáticamente con soledad, que había caracterizado años de viudez antes de conocer a quien se había convertido en centro de universo personal, que ahora parecía amenazado por noticia, que no podía cuestionar sin arriesgar tiempo precioso si emergencia era real. «Está muy herido». «¿Qué tipo de accidente?», preguntó mientras lágrimas comenzaban a formar charcos en ojos que habían conocido pérdida anteriormente, y no querían repetir experiencia que había marcado juventud con cicatrices, que amor de Rodrigo había logrado sanar durante años de felicidad que ahora podrían terminar abruptamente. «Cayó del caballo durante inspección de campos remotos», mintió Catalina con detalles que había elaborado durante viaje para hacer historia más creíble. «Está consciente pero débil. Médico dice que situación es grave y que no sabe cuánto tiempo». Dejó frase incompleta para permitir que imaginación de Esperanza completara implicaciones que harían urgencia más convincente. Sin dudar un momento, Esperanza se volvió hacia interior de casa, donde voces infantiles indicaban que los 3 niños jugaban en tranquilidad, que pronto sería interrumpida por viaje que sus mentes inocentes interpretarían como aventura para visitar papá, sin sospechar que se dirigían hacia encuentro, que alteraría destinos, de manera que ningún adulto presente podía anticipar completamente, debido a locura que celos habían desatado en mente, que había funcionado racionalmente, hasta descubrir verdades que habían quebrado equilibrio mental, laboriosamente mantenido durante años de matrimonio insatisfactorio. «Rodrigo, María, José», llamó con voz que luchaba por esconder pánico que crecía como marea, que amenaza a ahogar esperanzas que había construido alrededor de futuro, que incluía estabilidad familiar, que ahora parecía frágil como cristal, que podía romperse por noticias que confirmaran pérdida, que había temido desde primer día, que había permitido que amor entrara en vida, que había reconstruido después de trauma de primera viudez. Los 3 niños aparecieron corriendo con alegría natural de infancia, que no conoce tragedias que esperan en futuro. Sus rostros iluminados por sonrisas que reflejaban seguridad emocional, que padres amorosos habían cultivado cuidadosamente para protegerlos de realidades duras que caracterizaban mundo, donde no todos los niños tenían privilegio de crecer en ambiente, donde amor era abundante como agua en manantial que nunca se agota. «¿Vamos a ver a papá?», preguntó Rodrigo hijo con entusiasmo, que reveló cuánto extrañaba visitas paternas que habían disminuido recientemente debido a precauciones adicionales que verdadero Rodrigo había implementado para evitar sospechas que pudieran comprometer seguridad de familia que protegía mediante discreción, que ahora resultaba insuficiente para prevenir descubrimiento que había desatado venganza, cuyas dimensiones aún no se revelaban completamente. «Sí, mi amor», respondió Esperanza mientras preparaba rápidamente bolsa con artículos necesarios para viaje, que creía sería breve pero que resultaría final. «Papá está enfermo y quiere vernos». Durante trayecto de regreso hacia El Dorado, Catalina observaba familia que había condenado sin comprenderlo completamente, sintiéndose como Judas que había traicionado inocencia por monedas que resultarían malditas cuando verdaderas consecuencias de su revelación se manifestaran en formas que no había logrado imaginar, cuando creyó que honestidad era virtud, que siempre producía resultados moralmente aceptables.
Al llegar a la hacienda El Dorado, doña Rufina recibió a la familia secreta en el salón principal, que había sido preparado como escenario para representación final, donde víctimas ignorantes interpretarían papeles que habían sido asignados sin su conocimiento en drama, que culminaría con resolución que solo directora de esta obra sangrienta había anticipado completamente. Las cortinas habían sido corridas para crear atmósfera penumbrosa que disimulaba expresiones faciales mientras permitía observación cuidadosa de reacciones que confirmarían identidades y relaciones que documentación legal no podría probar tan convincentemente como testimonio visual directo. Los 3 niños entraron corriendo por salón elegante con curiosidad natural de infancia, que encuentra novedad en ambiente que superaba en lujo cualquier espacio que hubieran visitado anteriormente. Sus voces llenando aires con alegría inocente, que contrastaba cruelmente con propósito, que había motivado invitación que creían relacionada con emergencia médica, que requería presencia inmediata para despedidas que podrían ser finales si situación de su padre resultara tan grave como habían sido informados. Esperanza mantuvo dignidad maternal, a pesar de sentirse fuera de lugar en opulencia, que recordaba diferencias sociales entre vida modesta que había construido en Los Teques y mundo aristocrático al cual hombre que amaba pertenecía por nacimiento. Aunque había elegido buscar felicidad en territorio que trascendía fronteras de clase, que tradicionalmente determinaban compatibilidades matrimoniales, según criterios que priorizaban estabilidad económica sobre afinidades emocionales que podían florecer entre personas de orígenes diferentes. Así que tú eres la mujer que me robó el marido, declaró Rufina sin preámbulos, que habrían suavizado shock de revelación, que transformó inmediatamente reunión familiar esperada en confrontación, que Esperanza no había anticipado ni preparado psicológicamente para enfrentar con recursos emocionales que situación requería para navegación exitosa de aguas que se habían vuelto súbitamente peligrosas como marejada, que amenaza hundir embarcaciones pequeñas. La palidez que invadió rostro de Esperanza reveló comprensión instantánea de que había caído en trampa, que había sido diseñada para atraer presa mediante engaño, que explotaba amor maternal y preocupación por bienestar de hombre, cuya seguridad creía amenazada por accidente, que ahora comprendía nunca había ocurrido. Sus ojos buscaron refugio en presencia de Catalina, pero expresión de esclava que había traído mensaje falso, comunicaba arrepentimiento, que confirmaba participación involuntaria en plan que había resultado en situación que escapaba control de todas las mujeres presentes. «Señora, yo nunca quise causarle dolor», respondió con honestidad que caracterizaba personalidad que no había aprendido, duplicidad necesaria para navegar intrigas que complicaban vidas de familias aristocráticas, donde competencia por afecto masculino podía convertirse en guerra que utilizaba todas las armas disponibles, incluyendo destrucción de rivales que amenazaran posiciones que habían sido establecidas mediante contratos matrimoniales que funcionaban como tratados comerciales entre dinastías. «Pero lo causaste», replicó Rufina con frialdad que helaba ambiente, donde temperatura emocional había descendido hasta niveles que hacían respiración difícil para quienes no estaban preparados para oxígeno enrarecido, de odio destilado que había fermentado durante años de matrimonio insatisfactorio, que ahora encontraba objetivos específicos sobre los cuales descargar resentimientos que habían sido acumulados como combustible que esperaba chispa para encender incendio que consumiría todo lo que pudiera alimentar llamas de venganza. «Durante 5 años has vivido la vida que me pertenecía a mí por derecho divino y ley humana». Rufina hizo gesto sutil hacia mayorales, que habían estado esperando señal en posiciones estratégicas alrededor del salón, hombres cuya lealtad había sido asegurada a través de recompensas y amenazas que garantizaban obediencia absoluta a órdenes que no cuestionarían independientemente de contenido moral que pudieran involucrar, porque experiencia había enseñado que supervivencia dependía de cumplimiento eficiente de instrucciones que autoridad patronal
considerara necesarias para mantenimiento de orden que beneficiaba a todos los empleados que respetaran jerarquías establecidas. Los gritos desesperados que siguieron llenaron casa con horror que ningún lujo podía disimular. Mientras Esperanza y sus 3 hijos fueron separados y conducidos hacia sótano, que había sido preparado como prisión temporal, donde esperarían mientras Rufina decidía métodos específicos que utilizaría para eliminar evidencias de traición que habían contaminado matrimonio durante el lustro completo, sin que vigilancia hubiera detectado señales que retrospectivamente parecían obvias como cicatrices que todos ven, excepto víctima, que prefiere negar realidades dolorosas. «Señora, por favor», suplicó Catalina horrorizada por consecuencias de revelación que había creído moralmente necesaria. «Los niños son inocentes. No tienen culpa de decisiones que adultos tomaron sin consultarlos». «Los niños son bastardos que representan insulto a mi dignidad», respondió Rufina, mientras observaba resistencia que Esperanza ofrecía a mayorales que intentaban separarla de hijos cuya seguridad constituía preocupación principal, que superaba temor personal por destino, que podría enfrentar como castigo por haber amado hombre que no podía amarla públicamente, sin destruir reputación que familia había construido durante generaciones de matrimonios estratégicos. «Y tú eres entrometida que ya cumplió propósito que tenía asignado en plan, que requería tu participación involuntaria». La última frase fue pronunciada mientras Rufina tomaba cuchillo de cocina, que había sido colocado estratégicamente sobre mesa, donde cristalería reflejaba luces que creaban efectos caleidoscópicos que transformaban salón elegante en escenario surrealista, donde civilización se revelaba como barniz delgado, que ocultaba barbarie, que educación aristocrática había logrado refinar, pero no eliminar de naturaleza humana, que conservaba instintos primitivos en profundidades que ninguna escuela de señoritas había conseguido domesticar permanentemente. Catalina comprendió finalmente que había sido utilizada no solo como mensajera, sino como testigo, que debía ser eliminado para prevenir testimonios que podrían comprometer versión oficial de eventos que Rufina planeaba presentar cuando Rodrigo regresara de viaje que lo mantendría ausente hasta que limpieza estuviera completada y evidencias hubieran sido enterradas en lugares donde nunca serían descubiertas por investigaciones que familia podría evitar mediante influencia política que dinero y conexiones aristocráticas proporcionaban en sistema, donde justicia dependía frecuentemente de posición social, más que evidencias que autoridades preferían no examinar demasiado cuidadosamente. La muerte de Catalina fue swift como susurro, que corta conversación a mitad de frase, revelando que lealtad de décadas podía ser recompensada con traición, cuando conveniencia requería eliminación de testigos que habían cumplido propósito asignado, en plan que no había anticipado supervivencia de participantes, cuyo conocimiento de verdad podría comprometer versión oficial de eventos que sería presentada cuando investigaciones inevitables comenzaran, debido a desapariciones que no podrían explicarse satisfactoriamente, mediante excusas casuales que funcionaban para ausencias, temporales pero no para vacíos permanentes, en vidas de personas conocidas por comunidades que notarían inconsistencias en historias, que intentaran ocultar crímenes que habían sido cometidos. El cuerpo se desplomó sobre mármol del salón principal, con sonido que resonó como punctuación final, en conversación que había comenzado con revelación bien intencionada y culminado en tragedia que demostraba cómo verdades pueden convertirse en armas más devastadoras que mentiras cuando caen en manos equivocadas, que las utilizan como justificación para actos que trascenden límites de comportamiento civilizado, que educación y posición social aparentemente garantizaban pero que resultaban insuficientes para contener impulsos primitivos cuando celos alcanzaban intensidades que anulaban restricciones morales laboriosamente inculcadas durante décadas de instrucción aristocrática. Rufina contempló resultado de primera ejecución con satisfacción que mezclaba triunfo con vacío emocional,
que sugería que venganza no proporcionaba alivio que había anticipado, pero que no podía detenerse, ahora que había cruzado líneas que separaban fantasía de realidad y transformado pensamientos homicidas en acciones que requerían conclusión lógica para evitar consecuencias que supervivientes podrían generar si se les permitía vivir con conocimientos que comprometerían seguridad de mujer, que había decidido que asesinato múltiple era precio aceptable para restaurar dignidad, que creía haber perdido a través de humillaciones que ahora podían ser borradas mediante eliminación de evidencias humanas. Los gritos que se escuchaban desde sótano habían disminuido hasta convertirse en sollozos que revelaban que resistencia había sido quebrada por separación forzada de familia, que había funcionado como unidad cohesiva hasta ser disgregada por violencia que utilizaba aislamiento como herramienta para debilitar voluntad de supervivencia, que dependía de esperanza de reunificación, que ahora parecía imposible debido a circunstancias que habían sido diseñadas para maximizar desesperación, que facilitaría ejecución de fases subsecuentes de plan, que eliminaría sistemáticamente cada miembro de familia que había osado existir en territorio que Rufina consideraba exclusivamente suyo. La planificación meticulosa que había caracterizado fase inicial se extendió hacia preparación de asesinatos que seguirían durante horas nocturnas, cuando oscuridad proporcionaría cobertura para actividades que no podrían realizarse bajo luz diurna, que expondría crímenes ante observadores, que podrían convertirse en testigos involuntarios, cuyo testimonio futuro comprometería impunidad que Rufina necesitaba para continuar vida normal, después de completar limpieza, que restauraría equilibrio matrimonial mediante eliminación de competencia que había amenazado supremacía que consideraba derecho natural e inalienable. Los mayorales que habían participado en secuestro inicial recibieron instrucciones específicas sobre métodos que utilizarían para ejecutar órdenes que no cuestionarían debido a entrenamiento que había condicionado obediencia absoluta a través de sistema de recompensas y castigos que garantizaba lealtad que trascendía consideraciones morales personales que podrían interferir con eficiencia que situación requería para conclusión exitosa de operación que beneficiaría a todos los empleados que mantuvieran discreción sobre eventos que nunca habrían ocurrido según versión oficial, que sería establecida cuando investigaciones comenzaran. La noche que siguió fue teatro de horrores que ninguna educación aristocrática había preparado a Rufina para orquestar con competencia que demostró, revelando capacidades para organización letal que habían permanecido dormidas hasta que circunstancias proporcionaron oportunidad para aplicación práctica de habilidades administrativas que había desarrollado durante años de supervisión doméstica, donde había aprendido a coordinar actividades complejas que requerían timing preciso y ejecución flawless de planes que ahora incluían eliminación sistemática de seres humanos, con misma eficiencia que había caracterizado organización de eventos sociales, que había convertido en especialidad reconocida por círculos aristocráticos. Esperanza fue primera víctima de segunda fase, su muerte siendo ejecutada con frialdad, que contrastaba dolorosamente con calidez, que había caracterizado vida, que había construido alrededor de amor, que ahora era utilizado como justificación para destrucción, que borraba evidencias de felicidad, que había amenazado monopolio emocional, que Rufina creía poseer sobre afecto de esposo que había rechazado durante años de matrimonio insatisfactorio, pero que no estaba dispuesta a compartir con rival, que había demostrado capacidad superior para proporcionar satisfacción que ella nunca había logrado ofrecer. Los tres niños siguieron en orden de edad, sus muertes representando eliminación de futuro que habría perpetuado insulto, que sus existencias constituían, según filosofía, que había desarrollado Rufina, para justificar actos que conciencia normal habría rechazado como abominaciones, que violaban principios fundamentales sobre protección de inocentes, que todas las sociedades civilizadas
reconocían como límites absolutos que no podían cruzarse independientemente de provocaciones que adultos hubieran proporcionado a través de decisiones que niños no habían participado en tomar. Cuando amanecer llegó a los campos de cacao de El Dorado, 5 vidas habían sido extinguidas con precisión que habría envidiado cualquier ejecutor profesional, dejando única superviviente que comenzó inmediatamente implementación de fase final, que eliminaría evidencias físicas a través de entierro en fosa común, que había sido cavada en terrenos remotos de hacienda, donde tierra sería removida sistemáticamente para ocultar crímenes que permitirían a Rufina recibir esposo, que regresaría de viaje sin sospechar qué problema que había amenazado. Matrimonio había sido resuelto permanentemente mediante métodos que nunca descubriría si plan funcionaba según proyecciones que habían sido calculadas para garantizar impunidad absoluta. El silencio que envolvió a Hacienda cuando trabajo estuvo completado era demasiado perfecto, como si naturaleza misma hubiera sido contaminada por violencia, que había alterado equilibrio fundamental entre vida y muerte, en territorio donde prosperidad había sido construida sobre trabajo de seres humanos, que ahora incluía 5 cadáveres que fertilizarían cacao con sangre, que había sido derramada por celos, que habían evolucionado hasta convertirse en locura sistemática, que funcionaba con lógica implacable hacia objetivos que trascendían razón para adentrarse en territorio donde monstruos nacen de respetables señoras que descubren capacidades insospechadas para maldad, cuando circunstancias proporcionan oportunidades y justificaciones que liberan impulsos que civilización había logrado contener, pero no eliminar. Cuando don Rodrigo regresó de viaje de negocios en Valencia, 3 días después de masacre, que había alterado para siempre composición demográfica de su familia extendida, encontró a Hacienda sumida en silencio extraño, que no conseguía explicar, mediante observación casual de rutinas domésticas que parecían normales en superficie, pero que ocultaban ausencias que comenzó a notar gradualmente cuando buscó empleados específicos, cuya presencia había dado por garantizada durante años de convivencia, que había establecido familiaridad, que hacía obvias modificaciones en personal, que tradicionalmente mantenía estabilidad generacional. La ausencia más notable fue desaparición de Catalina, cuya lealtad legendaria hacía impensable que abandonara Hacienda sin despedida apropiada o explicación que justificara decisión tan radical que contradecía décadas de servicio devoto que había convertido en modelo de fidelidad que otras empleadas intentaban emular para ganar reconocimiento similar, que garantizaba seguridad laboral y recompensas que posición privilegiada proporcionaba dentro de jerarquías domésticas que regulaban vida en El Dorado, según principios que habían funcionado eficientemente durante generaciones de administración familiar. ¿Dónde está Catalina?, preguntó con extrañeza que revelaba dependencia emocional hacia presencia constante de mujer que había proporcionado continuidad doméstica, que permitía funcionar sin preocuparse por detalles administrativos que ella manejaba con competencia superior. «Se fue», respondió Rufina con tranquilidad ensayada, que había perfeccionado durante días de preparación para interrogatorios que anticipaba cuando ausencias se hicieran evidentes. Dijo que había encontrado familia en otra provincia y que era momento de comenzar nueva vida. La explicación sonaba plausible considerando que esclavos frecuentemente mantenían conexiones familiares que podían motivar decisiones de relocación cuando oportunidades se presentaban, pero algo en manera como Rufina evitaba contacto visual directo mientras proporcionaba información despertó sospechas que Rodrigo no pudo articular específicamente, pero que crearon incomodidad que persistió como sabor desagradable, que permanece después de comida que no se digiere apropiadamente, debido a ingredientes que estómago rechaza instintivamente. Durante días siguientes, intentos de visitar Casa Azul en Los Teques revelaron vacío que no había anticipado y que generó pánico, que comenzó como inquietud manajeable, pero escaló rápidamente hacia desesperación absoluta
cuando comprended que Esperanza y los niños habían desaparecido sin rastro, que explicara ausencia que violaba patrones establecidos durante 5 años de relación, que había proporcionado estabilidad emocional, que ahora se desvanecía como espejismo en desierto, que revelar la sed que había estado, disimulando mediante ilusiones que ya no podían sostenerse ante evidencia de pérdida real. Vecinos de calle Real proporcionaron información fragmentaria sobre señora elegante que había venido a buscar familia para llevarlos hacia destino que no había sido especificado, pero descripción física correspondía exactamente con características que identificaban a Rufina, según testigos, cuya observación había sido suficientemente detallada para eliminar dudas sobre identidad de persona responsable por desaparición, que comenzaba a adquirir dimensiones siniestras que Rodrigo no quería contemplar, pero que evidencias circunstanciales hacían cada vez más difíciles de ignorar mediante negación que protegiera estabilidad psicológica. La búsqueda desesperada que siguió durante semanas reveló extensión de red social que Rodrigo había construido alrededor de vida secreta, que ahora se convertía en investigación, que exponía relaciones que había mantenido ocultas durante el lustro completo de doble existencia, que había requerido planificación meticulosa para evitar descubrimiento, que ahora resultaba irrelevante, porque familia que había protegido mediante discreción había desaparecido de maneras que sugerían intervención malévola más que decisión voluntaria de relocación, que habría incluido despedidas apropiadas y información de contacto que permitiera comunicación futura. Durante investigación privada que condujo utilizando recursos personales para evitar escándalo público que exposición oficial generaría, gradualmente comenzó a sospechar participación de Rufina en desapariciones que coincidían temporalmente con revelación que alguien debía haber hecho sobre existencia de familia secreta, cuyo conocimiento había estado limitado a círculo extremadamente restringido de personas cuyas lealtades había evaluado cuidadosamente, antes de confiar información que ahora se revelaba como arma que había sido utilizada contra inocentes que no habían participado en decisiones que habían creado vulnerabilidades, explotadas por venganza que funcionaba con lógica implacable. Sospechas se convirtieron en certeza cuando Mayoral, que había participado en eventos de noche fatal, atormentado por remordimientos que habían crecido hasta volverse intolerables, buscó confesión que proporcionara alivio espiritual para culpa que había estado consumiendo conciencia, que no había sido preparada para complicidad en crímenes que trascendían límites de obediencia laboral, que había considerado absoluta, hasta descubrir que existían órdenes que no debían cumplirse independientemente de consecuencias que desobediencia pudiera generar para seguridad personal. La confesión sacramental que hizo ante sacerdote de parroquia local reveló detalles específicos sobre metodología utilizada para asesinatos que habían sido ejecutados con eficiencia, que demostraba planificación cuidadosa y participación múltiple, que había requerido coordinación que solo autoridad patronal podía organizar mediante sistema de recompensas y amenazas que garantizaran silencio, que protegiera secretos que no podrían mantenerse indefinidamente, debido a peso psicológico, que crímenes imponen sobre conciencias que no han sido completamente corrompidas por exposición prolongada a violencia que normaliza comportamientos que sociedades civilizadas clasifican como abominaciones. El sacerdote, obligado por principios morales que trascendían confidencialidad sacramental cuando vidas inocentes habían sido perdidas, comunicó esencia de revelación a autoridades eclesiásticas que iniciaron investigación discreta que eventualmente alcanzó atención de Rodrigo a través de redes informales que conectaban familias aristocráticas con instituciones religiosas que proporcionaban orientación moral durante crisis, que requerían intervención que trascendiera recursos que individuos podían movilizar independientemente para resolver problemas que amenazaban estabilidad social que todas las élites tenían interés en preservar.
mediante justicia que funcionara eficientemente sin generar escándalos que comprometieran reputaciones colectivas. Cuando Rodrigo confrontó a Rufina con evidencias que habían sido recopiladas a través de investigación, que había durado meses de búsqueda sistemática, que eventualmente proporcionó testimonios suficientes para construir caso que no podía negarse mediante excusas que habían funcionado inicialmente para explicar desapariciones como coincidencias casuales, reacción de su esposa reveló ausencia completa de arrepentimiento, que confirmó transformación que había sospechado, pero esperado poder negar hasta el momento final, cuando negación se volvió imposible ante confesiones que eliminaban dudas sobre responsabilidad que ya no podía atribuirse a especulaciones infundadas. ¿Es verdad lo que me han dicho sobre Esperanza y los niños?, preguntó con voz que luchaba por mantener control emocional, que amenazaba colapsar, bajo peso de realidad que no quería aceptar completamente. «Todo es verdad», respondió Rufina con serenidad que helaba sangre, porque revelaba satisfacción que contrastaba dramáticamente con horror que confesión debería generar en persona, que retuviera vestigios de conciencia moral, que educación aristocrática supuestamente había inculcado durante décadas de instrucción sobre comportamientos apropiados que incluían respeto por vida humana como principio fundamental que distinguía civilización de barbarie que habitaba en profundidades que ninguna educación formal había logrado domesticar permanentemente. Eran cáncer que estaba destruyendo nuestro matrimonio. Continuó con lógica implacable que justificaba cada asesinato como acto médico necesario para extirpar enfermedad que amenazaba salud de institución que consideraba sagrada. Hice lo que cualquier esposa haría para defender honor que me pertenecía por derecho divino. La denuncia que Rodrigo presentó ante autoridades transformó caso doméstico en escándalo judicial, que atrajo atención de periódicos que convirtieron historia en sensación nacional, donde lectores podían explorar vicariously aspectos más sombríos de naturaleza humana, sin arriesgar participación personal en eventos que desafiaban asunciones sobre límites que educación y posición social aparentemente imponían sobre comportamientos que sociedades civilizadas consideraban impensables entre personas que habían sido privilegiadas con ventajas que supuestamente garantizaban development moral superior. El juicio de doña Rufina Salcedo se convirtió en evento que definió época, donde Venezuela luchaba por establecer identidad nacional que equilibrara tradiciones coloniales con aspiraciones republicanas que incluían sistemas legales que funcionaran independientemente de influencias aristocráticas que tradicionalmente habían determinado resultados según conexiones familiares más que evidencias que el tribunal evaluara objectively sin consideración por posición social que acusados ocuparan en jerarquías que habían regulado justicia durante siglos de dominación española que Nueva República intentaba superar. Los testimonios presentados durante proceso revelaron metodología que había sido utilizada para asesinatos que demostraban planificación que trascendía crimen pasional para convertirse en campaña sistemática que había sido ejecutada con eficiencia, que revelaba capacidades administrativas que Rufina había desarrollado durante años de supervisión doméstica, aplicadas hacia propósitos que ninguna educación había anticipado, como posibilidad que personalidad aparentemente refinada pudiera desarrollar, cuando circunstancias proporcionaran motivación y oportunidad para expresión de impulsos que habían permanecido dormidos hasta que traición matrimonial los activara. La defensa intentó argumentar locura temporal causada por shock, de descubrir infidelidad que habría perturbado equilibrio mental de cualquier esposa devota. Pero evidencia de planificación meticulosa contradecía claims sobre incapacidad que habría disminuido, responsabilidad legal, según criterios que Código Penal venezolano reconocía como circunstancias atenuantes que podrían modificar sentencias, cuando crímenes resultaran de condiciones psicológicas que limitaran capacidad para discernir entre correcto
e incorrecto durante momentos cuando razón había sido temporariamente suspendida por trauma emocional. El veredicto de culpabilidad por asesinato múltiple fue unánime entre jurados que habían escuchado evidencias durante semanas de testimonios que establecieron culpabilidad sin dudas razonables que pudieran justificar absolución o reducción de cargos, que reflejaran gravedad de crímenes que habían violado principios fundamentales sobre protección de inocentes, que todas las sociedades reconocían como límites absolutos que no podían cruzarse, independientemente de provocaciones que adultos hubieran proporcionado a través de decisiones que víctimas no habían participado en tomar. La sentencia de muerte que fue pronunciada convirtió a Rufina en primera mujer de alta sociedad venezolana que sería ejecutada por crímenes pasionales, estableciendo precedente que demostró que justicia funcionaría, independientemente de privilegios que posición social tradicional había proporcionado durante épocas cuando influencia aristocrática podía modificar resultados legales mediante presión que Nueva República había decidido rechazar como corrupción que comprometía legitimidad de instituciones que democracia requería para funcionamiento efectivo. La ejecución pública en Plaza de Caracas en enero de 1863 atrajo multitudes que incluían familias que habían perdido empleados domésticos por revelaciones imprudentes que habían resultado en tragedias similares, convirtiendo evento en lección colectiva sobre peligros que secretos familiares podían generar cuando verdades se convertían en armas que destruían inocentes, cuyo único crimen había sido existir en circunstancias que amenazaban estabilidad de matrimonios que funcionaban como instituciones sociales más que uniones, basadas en compatibilidad emocional genuina. Su último mensaje antes de ejecución fue declaración que resumió filosofía que había motivado crímenes. Una esposa debe defender su matrimonio por cualquier medio necesario, porque honor familiar vale más que vidas individuales que lo amenazan. Luri, el legado del caso Rufina Salcedo, se extendió hacia reformas legales que establecieron protecciones específicas para empleados domésticos, cuyo acceso a secretos familiares los exponía a peligros que resultaban de lealtades conflictivas que podían convertirlos en víctimas de venganzas que no habían merecido. Legislación subsecuente garantizó derechos que incluían protección contra represalias por revelaciones, que conciencia moral había motivado según principios que sociedades civilizadas debían respetar independientemente de inconveniences que verdades pudieran generar para familias que preferían mantener ficciones que protegieran reputaciones construidas sobre engaños sistemáticos. Hoy, Fundación Catalina Esperanza proporciona refugio para familias amenazadas por violencia doméstica en Venezuela, honrando memoria de víctimas que murieron por secretos que no eligieron revelar u ocultar, demostrando que tragedias pueden convertirse en catalizadores para transformaciones sociales que protegen futuras generaciones contra repetición de horrores que ignorancia y silencio habían hecho posibles durante épocas cuando justicia dependía de privilegios que nueva civilización había decidido eliminar permanentemente.